Hola docentes, tercera temporada, mi nombre es Sebastián Carrasco y estamos aquí en el espacio Producciones en Bucaramanga. Todos están muy invitados a ver la exposición El Unicornio de América, que va a estar desde hoy hasta el 18 de octubre y pues va a estar abriendo de 4 a 7 entre semana. Entonces pues todos bienvenidos para que puedan ver las piezas y cómo disfrutar la exposición. Bueno, pues yo soy artista plástico egresado de la Universidad de los Andes ya hace como en el 2010 más o menos, y estudié una maestría en Hunter College en Nueva York en medios digitales. Y pues mi trabajo ha venido como, pues yo creo que un poco desde la maestría ha venido como pues cambiando un poco y como reforzando como ciertas ideas que me interesan, por ejemplo, un poco como básicamente reevaluar y repensar algunos criterios que no sé, criterios casi simbólicos que estructuran nuestra vida, digamos, tanto nuestra identidad como colombianos, como con seres humanos, como personas que viven en sociedad, personas que viven en una comunidad. Y pues digamos que esa manera de pensar es lo que me ha llevado un poco a replantearme esta idea de lo que es mi identidad, o qué es la identidad ganadera, o qué es la identidad del colombiano frente a lo europeo, o este tipo de elementos que pues digamos, son de mi interés. Entonces como que todo viene desde ahí. El proyecto Unicornio es un poco como una adaptación de la historia del unicornio a lo que digamos es la ganadería en Colombia un poco, y como ese cruce como de las dos mitologías en una sola, digamos, como propuesta artística narrativa, digámoslo así. Comenzó con este tapiz realmente. Ese tapiz me lo encontré, o sea, la vaca me la encontré así como estaba, como unicornio. Tenía un cuerno solo de un lado y pues digamos que el perfil le hizo dar eso. Y como que eso me llevó a hacerme un montón de preguntas sobre como la idea del unicornio en general y pues nuestra relación con Europa. Y dentro, digamos, como algunos viajes que hice me encontré con unos tapices medievales que están en The Cloisters Museum. Y fue así, fuimos como un descubrimiento muy chévere porque los tapices cuentan la historia del unicornio que conocemos, el unicornio medieval, digamos el caballo blanco con cuerno. Y como que a partir de ahí dije, bueno, si la narrativa existe y ya está en un formato, porque yo digamos como más bien voy a seguir el formato, no voy a inventar uno nuevo, ni voy a inventar una nueva historia, sino voy a adaptar esta historia. Y pues hice como una especie de revisión teórica de lo que es la historia del unicornio y al mismo tiempo cómo fue la llegada de la ganadería a Colombia, y tienen varios puntos de encuentro en fechas específicas y eso me interesó. Y dije, bueno, si básicamente el unicornio ha cambiado de cuerpo a través de la historia, pues es posible que cuando llegara a América fuera una vaca, básicamente. Y vemos que es un poco mi propuesta, como el unicornio vaca también es como una especie de repensarnos, podemos repensar el pasado y cómo vemos nuestra relación con Europa y pues con la modernidad y como pues con la idea del primer mundo y el tercer mundo y demás. Entonces como que fue como mi manera de adaptarme a esa narrativa. Pues básicamente la historia medieval está contada en tejido en sí mismo y son unos tejidos impresionantes, son 7 tapices como alrededor de 5 por 6 metros de diámetro, son enormes, una envergadura enorme, y para hacer como un segmento pequeño, alrededor como de unos 10 centímetros, se requería el trabajo de una persona durante un año. Y digamos que me pareció interesante poder hablar como de un tejido industrial que también se realiza como con esta idea de la tercerización, de quién es el esclavo, quién no y demás, y como poner también en juego un poco ese tema, porque también en Colombia es una cosa que sufrimos mucho, como la tercerización de los productos que vienen de otras partes y demás. Entonces es un poco poner también como en tela de juicio lo que hacemos también en cuanto al formato. Digamos, no sé si digamos, yo creo que tiene varios elementos transversales, incluso vemos como es la idea del tejido, puede ser incluso como una especie de metáfora de cómo está construido conceptualmente. Son muchos tejidos que se van, digamos, atravesando unos entre otros, la idea como del esclavo, la idea de la producción, de lo que es un tapiz de lujo, no es un tapiz de lujo, un gobelino, cómo nosotros miramos, digamos, desde las ciudades el campo y le damos como las zonas agrarias y las personas que viven de eso y sus prácticas culturales y su estética. Creo que son varios encuentros, más que digamos una sola transversalidad, son varios encuentros en los nudos. Por eso es bonito incluso pensar el tapiz como una metáfora, porque son básicamente encuentros de muchas redes y de muchos pensamientos que se van generando nodos como de sentido, digámoslo así. La verdad, honestamente, no sé, pues no sé muy bien porque tampoco entendería muy bien qué es lo postromántico en el tema. Podría que ser que sí un poco, tiene como esa idea también como conceptual un poco de ver el campo como de esa manera y como lo hace un gobelino, como de una manera casi como anecdótica y como de, ¿cómo decirlo? Como nostálgica de lo que sería como el campo para nosotros, las personas que vivimos en la ciudad. De pronto en ese sentido tiene que ver con eso. Fue un poco como orgánico, yo les estaba contando a las personas que han venido que básicamente yo me encontré esta vaca como tal y el proyecto comenzó siendo básicamente de performance, por ejemplo, y tenía que ver con una residencia que me gané en IDEARTES en Venezuela. Y debido a cómo la situación política ya fue cambiando bastante, y digamos que en ese momento pude hacer como un viaje a Nueva York y encontrar como los tapices y ver los tapices originales.
y eso digamos como que dio pie como a pensar la idea del tapiz, a pensar la idea de cómo voy a contar esta historia, y pues fue un poco como el proceso. Entonces yo lo que hago es básicamente me voy a los llanos, al meta, y conozco una serie de personajes que están, digamos que son los personajes que están presentes en todos los tapices, y digamos que comenzamos a trabajar con ellos como mis modelos, digámoslo así, en términos de fotografía, y a reconstruir un poco las escenas de cada uno de los tapices en términos de composición y de los personajes.